Pues Ejemplos de la Grey es la serie que estamos llevando, hermanos. Ejemplos de la Grey, esta serie basada en 1 de Pedro 5:3, que nos ha hablado de diferentes personajes, hombres, y ahora vamos a ver mujeres que son ejemplos para el pueblo de Dios. Y hoy, hermanos, precisamente traía el hermano Raúl la lectura en Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante. Hoy vamos a hablar de Marta y María. Y Marta y María, hermanos, nos hablan de cuáles son las prioridades. Yo sé que a usted y a mí nos ha faltado muchas veces y en diferentes aspectos de la vida saber poner y acomodar nuestras prioridades. ¿Qué es primero? ¿Qué es más importante? Sabemos, hermanos, si cuando tenemos hijos nos dedicamos a nuestros hijos porque ahora son prioridad antes que el salir a divertirnos. Y obviamente tenemos que hacer tiempo para salir a divertirnos también con nuestros hijos. Es indispensable también en su desarrollo. Pero ¿qué es primero? Primero es el bienestar y la salud de nuestros hijos. Pero también como cristianos, hermanos, tenemos otras prioridades. Y tenemos, hermanos, que acomodarlas perfectamente. ¿Qué pasa si nosotros no vamos de acuerdo a lo que es primero? Podemos confundir nuestras actividades y podemos echar a perder algo. Es que tenía que haber hecho esto primero. Pero como no lo hice, no se pudo lograr. Hermanos, dice Lucas capítulo 10, versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Cuál era la prioridad de Marta? ¿Y cuál era la prioridad de María? Una vez un hermano me agarró muy novato, hermanos, muy novato. Y me dice: hermano Asael, ¿será mejor ir un domingo por la tarde, ir al hospital a visitar a los enfermos, orar por ellos y hablarles de Dios, en lugar de ir a la reunión de la tarde? Y hermanos, ahora sí que no supe qué decir. ¿Qué será mejor, hermanos? ¿Qué será mejor? Porque por un lado, usted y yo podemos ser buenos cristianos al ir al hospital y orar por los enfermos y acompañarles en sus dolores y hablarles de la palabra de Dios. Estamos siendo cristianos productivos. Pero como cristiano también tengo una responsabilidad en adorar a Dios por la tarde. Porque el día del Señor, ¿cuándo es? Todo el día, hermanos. Entonces, hermanos, ¿será mejor ir en la tarde al hospital? No supe qué contestar. Pero hoy, hermanos, hoy sé, hermanos, que mi prioridad es Dios. ¿Por qué no hace eso el lunes en la tarde? En lugar después de la comida, en lugar de ir a su trabajo, ¿por qué no se va al hospital a visitar a los enfermos? No, hermanos, es que el trabajo es prioridades, hermanos. Dios es primero. Y podemos hacer espacio para otras cosas. Y podemos. Hermanos y jóvenes, fíjense ahí. Era el hermano David Cárdenas que nos dijo hace muchos años, y nunca se me ha olvidado eso, hermanos. Sucedía, hermanos, que en los días de convivio, cada primer domingo del mes, la iglesia en Sierra Ventana tiene convivio. Y sucedía, hermanos, que había muchos voluntarios. Había muchas hermanas que se levantaban: yo voy a ayudar al convivio. Y se levantaban antes de que terminara la predicación, se iban a la cocina y empezaban a cocinar. ¿Les suena familiar? Y se levantaban jóvenes. A lo mejor no le va a sonar familiar, pero se levantaban jóvenes allá en Sierra Ventana antes de que terminara la predicación y el canto final y la oración final, y se levantaban e iban y sacaban las sillas y sacaban las mesas, se acomodaban todo muy bonito. ¡Qué bueno! Dijo el hermano David Cárdenas: hermanos, hermanas y jóvenes que sirven en la cocina los domingos de convivio, no salgan antes de que termine el servicio. Primero es Dios y luego la comida. Todos los hermanos podemos esperar el tiempo necesario después de la reunión, dijo el hermano David Cárdenas. Y desde entonces hasta que yo me vine, hermanos, no volví a ver
hermanas en la cocina, quitándole tiempo, el tiempo que era de Dios, ya no se lo quitaron a Dios. Ahora se esperaron, y si tenían hambre, pues se esperaban, hermanos, se aguantaban. Mis hijos, hermanos, tenían mucha tarea y tuvimos que quedarnos a terminar los deberes. ¿Les suena familiar? Lo he escuchado muchas veces, tanto en México como en Estados Unidos, hermanos. ¿Qué es primero? Enséñale a su hijo qué es primero. Es que no iba a terminar la tarea. ¿Qué es primero? Enséñale a su hijo qué es primero. Muchas son las razones, hermanos, por las cuales posponer ciertas tareas. En ocasiones posponemos la hora de la comida. No le ha sucedido, es que tenía tantas cosas que hacer que mejor ni a comer fui. Bueno, sucede, hermanos. ¿Sucede? ¿Le ha sucedido? Tuve que dejar la comida hasta para después. ¿Por qué? Porque esto era más importante. Hermanos, hay en ocasiones hay que posponer ciertas tareas. La responsabilidad, lo que es la habilidad de responder de los hombres, en ocasiones puede sorprender. A veces conocemos a personas tan responsables con su trabajo que nos sentimos tan avergonzados, que decimos, wow, yo no he sido tan responsable como esa persona. Pero al mismo tiempo, muchas otras veces no sabemos establecer nuestras prioridades. El cristiano, hermanos, el cristiano de Dios es primero. Dios es primero, hermanos, pero no siempre es así. Decimos y preguntamos, hermano, ¿quién es primero? Dios es primero, pero no siempre lo mostramos de esa manera. ¿Qué es prioridad? Prioridad, hermanos, una definición sencilla que arroja Wikipedia, dice es cosa que se considera más importante que otra. Así de sencillo. Hay algo más importante que otra cosa y por eso este va primero y luego este va segundo y luego este va tercero. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuál es la lista, hermanos, en su casa, en su vida, en su día a día? Bueno, hay cosas que tenemos que hacer primero antes que empezar otras, hermanos. ¿Cómo debemos establecer nuestra prioridad ahora que somos cristianos? Aunque la respuesta puede ser obvia. Necesitamos la Biblia para establecer nuestras nuevas prioridades. Pues antes de que éramos hijos de Dios teníamos una vida, ¿verdad? ¿Qué vida teníamos? Una vida diferente a la que ahora tenemos en Dios. Antes de ser cristianos teníamos una vida, según Corintios 5:17, ahora usted y yo somos nuevas criaturas. Y al ser usted y yo nuevas criaturas, nuevas personas, tenemos una nueva vida. Ahora, ¿cómo debo llevar yo mi vida? Bueno, hermanos, existen pasajes que nos pueden dar una perfecta idea de cómo llevar a cabo nuestra vida. Pues Dios, hermanos, es un Dios de orden en todos los sentidos. A Dios no le gusta el desorden. Dios es una persona, un ser ordenado, hermanos, y debemos establecer correctamente las prioridades. Primera de Corintios 5, 16 y 17. Vamos a ver, hermanos, aquí, ahí está. Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Note, las viejas cosas pasaron. La vieja lista que tenía de prioridades, hermanos, táchela, quítela, bórrela. Es que ahí venía mi familia primero, táchela. Ahorita vamos a poner a su familia en el lugar que corresponde, ¿ok? Tache esa lista porque las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este es el nuevo trabajo que tenemos como cristianos. Gálatas capítulo 2, versículo 20, uno de nuestros pasajes favoritos. Si no se lo ha aprendido, de memoria para el próximo domingo. De memoria, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Corintios 11:13. Pero quiero que sepáis, aquí viene una idea, hermanos, de cómo usted puede hacer su nueva lista. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Uno más. Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62. Entonces también dijo otro,
te seguiré, Señor. Pero déjame, primero, que me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Prioridades, jóvenes, básicamente le dice nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro, hermanos, que basado en la Biblia, que una lista justa de nuestras prioridades debiera ser así, hermanos. Primero es Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Y vamos a decir, sí, amén. Hagámoslo. Y luego es la familia. Amén. Y luego la iglesia. Vamos a decir, hermano, estoy un poquito confundido. ¿Por qué la iglesia no está antes que la familia? Porque, hermanos, hay un dicho popular que dice, el buen juez por su casa empieza. Nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, cuando escribe allá en las cartas de Pablo a Timoteo, las características para un anciano, dice que gobierne bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a hacer un buen trabajo en la iglesia? Tenemos que empezar en la familia, hermanos. Dios es primero, llevar a Dios a nuestra familia. Y llevar a nuestra familia a la iglesia. Y a la iglesia, hermanos, hay que apoyarla y hay que trabajarla y hay que sostenerla. Y después de la iglesia viene el trabajo. Trabaje, no va a decir, es que primero es Dios y luego la iglesia y la familia y el trabajo. También hay tiempo para... ¿Cómo hay tiempo para todo esto? Y para todo lo demás, dijo el otro. Esta debiera ser una lista justa de prioridades. Dios, familia, iglesia, trabajo y todo lo demás. Y aunque vamos a estar de acuerdo, hermanos, no es fácil seguirla. ¿Cuál fue la prioridad de Marta? Bueno, Lucas capítulo 10, versículo 38 al 40 nos traía nuestro hermano la lectura, pero nota lo que dice ahí el versículo 40 sobre todo. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te ha cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ocupada en los quehaceres, pensando, hermanos, que servía a Jesús y respetaba las tradiciones y costumbres. Note, hermanos, que en aquel entonces y en aquel lugar, incluso, hermanos, no estamos lejos de aquello. ¿Cómo puede ver la sociedad a una mujer? ¿Cómo la puede ver con buenos ojos? Bueno, que se ocupe del hogar. Y no estamos hablando de machismo ni mucho menos. El hombre también se ocupa del hogar. Y la mujer tiene también su lugar en casa. Y, hermanos, ¿qué estaba haciendo Marta? Marta seguramente estaba creyendo que estaba haciendo lo correcto y que Jesús iba a apoyar lo que Marta le estaba diciendo. Marta seguramente estaba pensando que Jesús le iba a decir a María, en lugar de estar sentada aquí escuchándome a mí, ayúdale a tu hermana, ya hace hambre, ¿verdad? Ayúdale a que termine los quehaceres. ¿No le ha sucedido, hermanos, hermanas, sobre todo, que ustedes invita a algún familiar, a algún amigo y le está sirviendo y le está sirviendo y le sigue sirviendo y le sigue sirviendo a los demás y usted no come y le dicen sus amigos y familia, ven, ya siéntate con nosotros? ¿Y cómo está usted? Ay, es que... Y bien preocupado usted por servirles. ¿Qué es lo que a ellos les interesa? Que usted esté allí. Hermanos, los quehaceres de la vida son malos. Ahorita vamos a lo demás, hermanos. No me vaya a echar tomates porque no traje mi casco. ¿Ok? Los quehaceres de la vida son malos. Dice el versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Sí, Jesús regañó a Marta. ¿Por qué son malos, hermanos? Bueno, porque los quehaceres de la vida, las cosas, los afanes de la vida, agradan al ojo, pero distraen los nuestros, hermanos. Distraen nuestros ojos espirituales. Es que tenía que hacer esto y por eso no fui a la reunión, por eso no los pude acompañar a ir a evangelizar,
que probablemente es lo que vamos a hacer más adelante en el mes de octubre. No los puede ayudar a visitar. Bueno, los quehaceres distraen el ojo espiritual, agradan al ojo carnal. Dice Mateo capítulo 16, versículo 26 en adelante, hermano. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve, hermano Raúl, querer terminar de pagar su casa? Y por eso puso más horas en el paisano. Y ahí vemos al hermano Raúl en el paisano y hasta le quita el puesto al dueño. Y el hermano Raúl ahora es el dueño del paisano. Y es que quería terminar de pagar la casa y tener dinero guardado para el estudio de mis hijos. Y es que ya viene otro hermano, ¿verdad? Hermano Raúl, ¿de qué le sirve ganar todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No las obras terrenales, ¿no? Sino nuestras obras en justicia en la vida cristiana. ¿Por qué son malos, hermanos? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y a qué viene la gente de este país? Dijo el hermano Quintier, a barrer dólares. Bueno, fuera, ¿verdad? Pero eso viene la gente, hermanos, a buscar una vida mejor, a buscar dinero. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 6 en adelante, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hermano, ¿usted tiene sustento y abrigo? Confórmese con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. ¿Y por qué ya no vino a la iglesia? Es que quería más dinero. Dice, la cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, mas tú, cristiano, mas tú, hermano, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En eso sí trabaja y tienes que enriquecerte en esto, hermanos, que es la piedad. ¿Cuál fue la prioridad de Marta, hermanos? Los quehaceres, los afanes de la vida. Y los quehaceres, hermanos, son malos, pero al mismo tiempo los quehaceres no son malos. ¿Cuándo no son malos? Bueno, en el caso de la mujer tenemos el ejemplo de la mujer virtuosa. Y este ejemplo de la mujer virtuosa, hermanos, da mucho que hablar. Aquí están muchos pasajes, ¿verdad? De Proverbios capítulo 31, versículo 14 al 24. Cuando usted lee estos pasajes, se da cuenta, dice, es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Oye, como que es una mujer de negocios, ¿verdad? Y bien trabajadora. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Bien trabajadora, ¿verdad? Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano ¿a dónde? Al uso, no al Facebook, ¿verdad? Al uso. Y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, es bondadosa, y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Qué mujer, hermanos, tan trabajadora, tan ocupada. Los quehaceres de la vida, hermanos, no son malos, siempre y cuando los sepamos hacer y poner en el lugar que deben de ir. En el caso general, tenemos el caso de los ociosos de Tesalónica.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 12, dice el apóstol Pablo, por ahí se oye que hay algunos que no trabajan y van a la casa de los otros y comen el pan de los otros. Estos son ociosos, dice el apóstol Pablo, el que no trabaja, que tampoco coma. Para eso hay que trabajar, para eso hay que ocuparnos, hermanos, en estas cosas. Debemos proveer para las necesidades de la familia. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 7 y 8. Este es un pasaje muy importante que no quiero dejar pasar. Primera de Timoteo 5, 7 y 8 dice, manda también estas cosas, para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, hermanos, que como cristianos debemos saber trabajar para traer sustento. ¿Pero dónde va el trabajo? Después de la familia, hermanos. Si algún creyente en el mismo contexto, si algún creyente, versículo 16, o alguna tiene viudas, dice, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hay personas necesitadas. ¿Quién tiene que hacerse cargo? Su familia, no la iglesia. Ay, hermano, es que mi mamá ya está viejita, pobrecita, ya no puede trabajar. Pues manténgala. No lo digo yo, lo dice el Señor. Manténgala. No esté agravando a la iglesia. Usted tiene la responsabilidad. Hermanos, los quehaceres no son malos, siempre y cuando usted y yo sepamos ponerlos en el orden correcto. ¿Cuál fue la prioridad de Marta, hermanos? Bueno, las labores físicas pueden o no ser malas, dependiendo el orden que tengan nuestras prioridades. Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede venir servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y ¿a quién? A las riquezas. No en el mismo orden, hermanos. No podemos servir a nuestras necesidades materiales y físicas y al mismo tiempo querer servir a Dios. No se puede, hermanos, no en el mismo orden, porque va a quedar mal, dice el Señor. ¿No le ha sucedido? ¿No lo ha visto acaso? ¿Por qué no está el hermano fulanito? Porque él dijo que primero era Dios, pero realmente puso primero el trabajo. Por eso no está el hermano fulanito. No puede servir a dos señores. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claro que sí, hermanos. Somos más importantes que las aves. Ya vimos las prioridades de Marta, y ya vimos, hermanos, que las prioridades de Marta, que los afanes de la vida no son malos. Lo malo es ponerlo primero que Dios. ¿Quién estaba en la casa de Marta y María? Dios, hermanos. El Señor estaba en la casa de Marta y María. Una ocasión titulaba este tema, Yo soy el que habla contigo. Y hablaba de los diferentes personajes que tuvieron la oportunidad de hablar cara a cara con el Señor. Y hubo personajes como Nicodemo, hubo personajes como la samaritana, y estas dos personajes, Marta y María, tuvieron la oportunidad de hablar cara a cara con el Señor. ¿Y qué diría usted, hermanos? Ay, Marta, pero qué oportunidad acabas de desaprovechar. ¿A poco no? Pero si usted hubiera estado ahí, hubiera hecho lo mismo, yo creo, hermanos. En cambio estaba una María, la hermana de Marta. ¿Cuál fue la prioridad de Marta? Estar con Jesús sin adularlo. No quería ella de alguna manera sorprenderlo. A lo mejor Marta quería quedar bien con el Señor al estar trabajando en las cosas materiales y físicas. Pero María, hermanos, escogió algo diferente. Lucas capítulo 10, versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María,
la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Recuerden, hermanos, que Jesús se maravilla con la fe de las personas y no con lo que tienen. ¿Se acuerdan del centurión? Lucas capítulo 7, versículo 9. El centurión, siendo una persona que tenía a cargo a 100 personas y tenía siervos en su casa y tenía un siervo que estaba enfermo y le dice: Señor, sánalo. Y le dijo el siervo: nada más basta con que tú lo digas y mi siervo sanará. Y dice Lucas capítulo 7, versículo 9, ¿qué pasó? El Señor se maravilló. El Señor se maravilla, hermanos, no con lo que tenemos, no con lo que hacemos, sino, hermanos, se maravilla de nuestra fe. Y aquí estaba María, a un lado del Señor. No quería adularlo, no quería sorprenderlo con otras cosas, sino que simplemente mostró su espiritualidad. Puso, hermanos, perfectamente sus prioridades. La prioridad de María fue aprovechar la sabiduría del Señor. ¿Se imagina usted cómo hablaba el Señor? Dice la Escritura en diferentes ocasiones que la gente se maravillaba porque Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Y hablaba también al mismo tiempo con palabras dulces, apacibles, de esperanza, de amor y de salvación. ¿Le gustaría a usted haber escuchado la voz de Jesús? Pues no pierda el tiempo con los quehaceres de la vida. Pónganse a los pies del Señor como María. Ahí está la samaritana. Una mujer, hermanos, en Juan capítulo 4, una mujer que estaba ciertamente lejos de la salvación. Y ahí estaba pacientemente escuchando la voz del Señor, aprovechando la sabiduría del Señor. María estaba, hermanos, también aprovechando la paz del Señor. Cerca del Señor, ahí sentada en sus pies, sentada a sus pies. ¿No le pasa que a veces sus hijos quieren estar cerca de usted? Y ahí están como que muy melosos y lo quieren abrazar y usted, pues hazte porque, me da calor y, ¿verdad? ¿Qué quieren sus hijos, hermanos? Sentir su presencia. Y cuando están cerca de usted, los padres sienten seguridad. Y aquí María estaba aprovechando la paz de la presencia del Señor. Y había un apóstol que se le conoce como el discípulo amado, y este era Juan. Se considera, hermanos, y se cree que Juan se la pasaba siempre muy cerca del Señor. Cuando usted y yo nos afanamos en las cosas, en los quehaceres, estamos tan cerca como Marta, pero no lo suficiente como María. No lo suficiente, hermanos. Ocúpese en las cosas del Señor. No falte a las reuniones. Dedíquese a la oración. Dedíquese a la predicación, a promulgar el Evangelio. Dedíquese a invitar a la gente. Dedíquese a ser buen ejemplo. Y así va a estar muy cerca del Señor, aprovechando su paz. Hermanos, ahí estaban los apóstoles también, muy, muy cerca de Él, así como María. Y cuando faltamos a la reunión, desaprovechamos su presencia. Ahí estaba Marta, ¿qué haciendo? Quehaceres, desaprovechando la presencia del Señor. ¿Y dónde estaba, hermanos? Desaprovechando la presencia del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24 nos dice, hermanos, que usted y yo estamos ¿dónde? ¿Dónde, Abraham? Estamos en la presencia de Dios, hijo, frente a millares y millares de ángeles. Estamos aquí, hermanos, en la presencia del Señor, pero si no estamos aquí, estamos desaprovechando su presencia. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 16 al 18. María estaba aprovechando la sabiduría del Señor, cerca ahí muy cerca, porque era su prioridad. Pero cuando usted y yo faltamos, desaprovechamos su sabiduría, nos alejamos de Dios. Dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, 16 al 18, que hay algunos inconstantes e indoctos. No vienen y no saben. ¿Por qué no saben? Porque no vienen. Ahí está, hermanos, lo que estamos haciendo. Si ponemos mal nuestras prioridades, faltamos a la reunión y desaprovechamos la sabiduría del Señor. Le dejamos en segundo plano o en tercer plano o en cuarto plano, hermanos,
de nuestras prioridades. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32 dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y ahí estamos, hermanos, tan cerca de hacer lo que Dios pide, pero tan lejos de cumplirlo. Sí, Dios es primero. Y dijo el otro hijo: sí, voy. Pero no fue. Sí, Dios es primero, pero no vino. ¿Cuál fue la prioridad de María, hermanos? Mujeres ocupadas en el reino tenemos a diferentes. Priscila, esposa de Aquila, se ocupaba en la enseñanza con su marido. Hechos capítulo 18. Ahí estaba esta mujer. ¿Qué hacía Priscila? Priscila, hermanos, era también una persona que trabajaba haciendo tiendas, igual que el apóstol Pablo. Ahí lo vamos a ver juntos en Hechos capítulo 18. Ahí estaba Pablo y ahí estaba Priscila y Aquila trabajando en las cosas, pero Pablo, Priscila y Aquila también ocupados en las cosas de Dios. Ahí están sus afanes de la vida para que les den de comer, pero en el lugar que les corresponde, porque ellos se ocupaban primero de las cosas de Dios. Ahí está Lidia, una mujer, hermanos, que dice la escritura en Hechos capítulo 16 que se dedicaba a vender púrpura, vender vestidos hermosos, pero ella también se ocupaba en la hospitalidad. Hechos 16, 14. Tenemos a las hermanas mayores en el ejemplo, Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Hermanas mayores, todavía no tenemos mayores, ¿verdad? Pero las que ya están más grandes que otras, dice la escritura, Tito 2, 3 al 5, enséñele a las más jóvenes a amar a sus maridos, a ocuparse de sus hijos, etcétera, etcétera. ¿De dónde sacan estas personas tiempo para las cosas de Dios? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿De dónde sacan estas personas tiempo para las cosas de Dios? Prioridades. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, esto es muy importante. Colosenses 3, 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, ¿qué es lo que Cristo prefiere? Bueno, que escojamos la mejor parte. Lucas 10:42, note conmigo y no se distraiga con el ruido de los hermanos. Ya vamos a terminar. Quiero un poquito más de su atención. ¿Qué es lo que Cristo prefiere? Lucas 10:42 dice: pero solo una cosa es necesaria, solamente quiero esto. Y María la ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Hay algo mejor que Dios, hermanos? Al poner en la balanza por un lado a Jesús y por otro lado todo lo demás, ¿qué pesa más? Pesa más nuestro Dios, pesa más las cosas del reino. Si Jesús dice, hermanos, que María escogió la mejor parte, no hay cosa que pueda competir con eso. ¿Qué es mejor que venir a las cosas de Dios? Jesús dijo, no hay. Ella ha escogido la mejor parte. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. Colosenses 1:15, hermanos. Cristo es prioridad. El Señor es el primogénito de todas las cosas. No es que haya sido el primero en ser creado, sino que Él es el primero, el más importante de todo. A eso se refiere Colosenses 1:15, hermanos. Conclusión. Concluye conmigo en lo siguiente. Nuestras actividades cotidianas no son malas, siempre y cuando, hermanos, no ocupen el lugar de nuestro Dios. Ahí vemos a una imagen, a una mujer como muy ocupada, ¿verdad?
como muy exitosa, ¿verdad? Y es lo que toda mujer yo creo que está buscando a lo mejor hacer. Y todo hombre también. Aprenda a poner a Dios primero en su día a día. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. Escoja la buena parte. El próximo día de reunión y todos los días de su vida. Escoja la buena parte. Si aún no ha venido a los pies del Señor como María, deje a un lado todo lo que está haciendo. Deje a un lado toda su vida y todos sus afanes, como lo que tenía que hacer Marta. Arrepiéntase de sus pecados, lave su alma en el bautismo para que le sean perdonados y así usted esté más cerca del Señor. Mi prioridad principal es lo que nos enseña Marta y María.